Muy buenos días a todos. Grato momento, la oportunidad de compartir la palabra aquí en la iglesia donde nací espiritualmente. Cuántos recuerdos y cuánta fidelidad del Señor. Durante todos estos años reciban un cariñoso saludo de todas las iglesias cristianas con fraternidad en el país. Son varias ciudades que hay iglesias con fraternidad y particularmente la iglesia de La Colina. Sigan orando por nosotros, estamos en un proceso de construcción y bueno, es todo un desafío. Gracias por el apoyo, el ánimo que muchos de ustedes nos han dado. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de uno de los pasajes, de esos pasajes que a veces inquietan mucho en cuanto al Evangelio. El Señor Jesús siempre le gustaba predicar y hablar en parábolas. Hoy vamos a tratar una de esas parábolas. Vamos a orar y pidámosle a nuestro Dios que nos hable a cada uno en esta mañana. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija a todos hoy. Nos hable, nos edifique, nos corrija, nos instruya, nos anime. Señor, gracias por conocer profundamente nuestro corazón. Gracias porque las leyes del reino de los cielos son diferentes a las de este mundo. En tu bendición, permítenos conocer alguna otra faceta de tu gracia. Estamos aquí reunidos por gracia y celebramos tu presencia en el día de hoy, en nuestras vidas, lo que has hecho y seguirás haciendo. Háblanos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hace unos, yo creo que ya años, o por lo menos meses atrás, en las redes sociales apareció varias veces un texto muy interesante supuestamente del discurso que dio el señor Bill Gates. Lo invitaron a una universidad muy prestigiosa, a la graduación de un grupo de muchachos de esta universidad, y él dio el discurso. Y varios de los extractos, o digamos la parte principal de ese discurso, fue puesta en todas las redes sociales. Este discurso hablaba de las 11 consejos que el señor Bill Gates supuestamente le daba a las nuevas generaciones. Yo traje esos consejos resumidos. En primer lugar, en las redes sociales decía, o se supone que él decía esto: la vida no es fácil, acostúmbrate a ello. Es así, es real, ¿cierto? Hablando a las nuevas generaciones. En segundo lugar, él le decía: muchachos, el mundo no está preocupado por tu autoestima. El mundo espera que hagas algo útil por él antes de sentirte bien contigo mismo. Es así. En tercer lugar decía, poniéndolo en nuestro contexto: queridos muchachos, queridos estudiantes, no ganarás 10 millones de pesos mensual al mes solamente por salir de la U. No serás vicepresidente de una empresa con auto y teléfono a tu disposición hasta que con tu esfuerzo hayas conseguido tu propio auto y tu propio teléfono. En cuarto lugar dice: si crees que tu profesor fue duro o es duro, espera a que tengas un jefe. Ese sí que no tendrá vocación de enseñanza ni la paciencia requerida. Cuando metas la pata, no te va a preguntar cómo te sientes al respecto. En quinto lugar decía: mira, trabajar preparando hamburguesas no te quita la dignidad. Tus abuelos tenían una palabra diferente para ese trabajo. Lo llamaban oportunidad. Regla número 6.
tus padres no tienen la culpa. Si metes la pata, tú eres el responsable. Esta es la otra cara de cuando tú decías en casa, es que esta es mi vida, tú no eres mi jefe, y otras elocuentes frases de tu generación. Regla 7. Antes de nacer tú, le decía él a los jóvenes, tus padres no eran tan aburridos como son ahora. Se volvieron así para pagar tus cuentas, para llevarte a diferentes sitios, para ahorrar para tu educación, limpiar tu habitación y oírte decir lo genial que eres y lo soñador que quieres hacer en la vida. Regla 8. La escuela puede haber eliminado la distinción entre ganadores y perdedores, pero la vida no. En muchas escuelas hoy no repites el curso. ¿No se han dado cuenta de eso? Hacen que tus tareas sean cada vez más fáciles y tienes las oportunidades que necesites hasta aprobar. Esto no se parece en nada a la vida real. Si fallas, estás despedido. Así aciertes, así debes acertar desde la primera vez. Regla número 9. La vida no está dividida en semestres. No tendrás largas vacaciones de verano y no encontrarás quien te ayude a cumplir tus tareas, ni jefes que se interesen en ayudarte para que te encuentres a ti mismo. Todo esto y mucho más tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. Regla número 10. La televisión no es la vida real. En la vida real, las personas tienen que dejar los juegos, el bar, los bailes o los amigos para irse a trabajar. Regla 11. Sea agradable con tus compañeros de estudio. Sé buena gente. Sobre todo aquellos estudiantes que fueron o son muy juiciosos en la universidad. ¿Por qué? Porque tal vez así tú los juzgues como nerds, tal vez en un futuro vas a trabajar para ellos. Eso dijo el señor Bill Gates. Como muchas cosas en las redes sociales, ¿saben qué? Era mentira. Él no dijo eso. Yo no sé dónde lo pusieron en las redes. Él sí dio un discurso en la universidad, pero no lo dijo eso. Lo dijo un señor, un educador tremendo en los Estados Unidos, se llama el señor Charles Sykes. Le preguntaban al señor Carl Sykes, oiga, ¿a usted no le parece injusto que le pongan en palabras del señor Bill Gates esto que usted escribió en su último libro y nadie le dé el crédito a usted? El señor Charles Sykes decía, sí, lo sé, la vida no es justa. No es justo. Los adolescentes, lástima que hoy como que la mayoría están por allá en el campamento. Los adolescentes se han medido en el día de hoy, dicen 8.6 veces al día. Papi, no es justo. No es justo. Pero ¿saben qué? Adivinen de quién lo aprenden. De sus papás, que todo el día nos vivimos quejando. ¿Usted no ha visto esas personas que se empacan un galón de helado, 2 galones, y no suben ni un gramo? Oiga, no es justo. ¿Cierto? O algunas cosas más difíciles. Una mamá me decía en la iglesia, pastor,
Yo he traído a mi hijo desde nacido a la iglesia. Le han enseñado todo lo que la Biblia dice. Yo he tratado de ser un buen ejemplo para mi hijo. Y hoy que tiene 18 años y va a la universidad, no quiere saber nada de Dios. Pastor, no es justo. Otra dama me decía, con una enfermedad grave, tiene un cáncer de pulmón, me decía, pastor, mi abuelo se fuma 2 paquetes de cigarrillos diarios y ni tos le da cuando tiene gripa. Yo no me he fumado un cigarrillo en la vida y tengo un cáncer de pulmón hoy. Pastor, eso no es justo. La parábola que hoy vamos a hablar trata de esas realidades, de cómo se ven desde el punto de vista del reino de los cielos, de cómo es el reino de los cielos aquí y cómo será en un futuro. Mateo capítulo 19, 30 al 20, 16. No empieza en el 1, empieza al final este pasaje empieza al final del capítulo 19. Por favor, tengan su texto, vamos a mirarlo detalladamente, en sus bosquejos, prendan su Biblia, lo que sea, pero tengan el texto ahí, será muy importante. Dice así el texto: pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primero. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron 1 hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a cada uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Qué tal esa parábola?
Las matemáticas del cielo, del reino de los cielos, donde Dios hace su voluntad, son muy diferentes a las nuestras. Son sorprendentes. ¿Cómo así que uno deja las 99 para buscar una? Eso no tiene sentido. ¿Cómo así que las monedas que da una viuda en el templo tiene más valor que todo el oro que se recoge en un día? Las matemáticas del cielo son muy diferentes a las nuestras. Esta parábola, generalmente nosotros nos concentramos más en los obreros, pero creo que revela más es el corazón del dueño. Cuando la gente normalmente escuchaba parábolas como esta al Señor Jesús, quedaba uno como, ¿y esto? ¿Qué significa? Vamos a concentrarnos nuevamente en la parábola. Las parábolas tienen diferentes escenas, todas. La primera escena, ¿cuál es? O el primer grupo de esta parábola, ¿qué es? A ver, piensen ahí. Todo el grupo, ¿qué es lo primero que cuenta esta parábola? Que hay un dueño que tenía una vid y sale a buscar empleados, ¿cierto? Esa es la primera parte. Pero lo hace de una forma un poquito diferente. ¿Qué dice? ¿Cómo lo hace? En primer lugar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hable tranquilos que yo desde aquí les escucho. Sale temprano a buscar los primeros. Ojo, es el Señor el que sale, el que madruga, ¿cierto? Ya ahí está hablando la parábola. Y dice, los primeros vengan, aquí tengo trabajo, les voy a dar el valor de un día, vengan allí. En aquella época, como en toda sociedad subdesarrollada, eso de contratos de un año, eso acabaron. Eso pagaban apenas el día. Entonces les dice, bueno, usted los contrata por un día. Después, ¿qué pasó? Vuelve y sale más tardecito, ¿cierto? ¿Cómo a qué horas? Como a las 9. Y vuelve y dice, oiga, ustedes quieren trabajar. Dice, vengan, yo tengo trabajo, vayan allá a la viña. ¿Qué sigue haciendo? ¿Qué sigue? Vuelve y dice que al mediodía y en la tarde otra vez. Y por último, esa parte de contratación, llamemos, ¿qué ocurre? A ver, ¿a qué horas es la última contra? A las 5. Por lo que dice el texto, seguramente en esa época trabajan hasta las 6. ¿Cierto? Entonces, a las 5 dice, ¿qué hace este dueño? Va y les pregunta, oiga, ¿y ustedes qué hacen ahí parados? ¿Y ellos qué le dicen? No, nadie nos contrató. Nadie. Porque la gente en aquella época pues salía a las plazas y los señores iban y miraban a ver. ¿Qué les dijo ese señor? Listo, no importa. Vayan allá a la viña, que allá tendrán trabajo. Listo. Termina esa primera parte de la contrata. Luego, ¿qué pasa según nuestro texto? Viene el pago, ¿cierto? ¿Qué pasa allí en el pago? A ver, ¿qué dice el Señor? Llama al mayordomo en primer lugar, eso es importante. Dice, venga señor mayordomo, mire, va y les paga del día de hoy, pero les paga de la siguiente forma. ¿Cómo les va a pagar? Empiece por los últimos. ¿Y les da qué? Un día de trabajo. Y entonces, ¿qué hizo este mayordomo? Efectivamente llamó a los últimos y ¿qué les dijo? Tome el día, después llamó a los otros y por fin los que contrató, ¿a qué horas? Bien temprano, para las 6 de la mañana, les dijo, mire, ¿sabe qué?
¿Qué pasó ahí? ¿Qué les dijo? Tomen. Y ahí terminó. Tercera parte de la parábola. ¿Cuál es? La queja o la reacción de los trabajadores. ¿Qué pasó con esa reacción? ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió ahí? A ver, ¿cuál fue la reacción de los que primero le pagaron? A ver, imagínense. Uy, me voy por una hora y me pagan el día. Pues, está bueno, ¿cierto? Chévere así. Pero los últimos, ¿qué estaban pensando según el texto? ¿Qué dice ahí? ¿Se imaginan? ¿Ustedes se imaginan? Hicieron la filita, los últimos. ¿Qué estaban pensando? Uy, me van a dar, ¿qué? Por lo menos el doble o algo así. Estaban. Y llegaron y pum, les dieron lo mismo. ¿Qué dijeron? No es justo. No es justo. ¿Por qué no es justo? Según. Oiga, nos clavamos desde las 7 de la mañana, aguantamos el sol, nos pagan lo mismo. Y empezaron a murmurar, se quejaron. Y ahí aparece el Señor y les dice, bueno, podría ser inclusive un cuarto acto. ¿Qué dice el Señor? Les dije, mire, no es justo, es justo. ¿Lo contraté por eso o no? ¿Lo contraté por eso? Sí. ¿Le estoy dando menos de lo que lo contraté? No. Entonces les dice, mire, ¿sabe qué? Yo escojo pagarles a los últimos igual que a los primeros. Además les dice, mire, yo soy el Señor de esta viña. Y que él en palabras coloquiales dice, ¿qué? Yo hago con mi plata lo que yo quiera, lo que me dé, eso. Y dice, recuerden que en el reino de los cielos los últimos serán los primeros. ¿Qué cosa? ¿Qué enseñanza? Ayúdenme un poco. ¿Quién es el Señor de la viña? Dios, ¿cierto? ¿Quién es el mayordomo? Este es más difícil. A ver, ¿quién es el mayordomo? Muy probablemente de Jesús, ¿cierto? Hace toda la voluntad. Porque una de las cosas que yo digo del mayordomo, pues él hace justo lo que le manda. Si yo hubiera sido el mayordomo, yo le hubiera dicho al Señor, Señor, ¿cómo le ocurre? ¿O no lo hubiera hecho? Yo le hubiera dicho, mire Señor, páguele a los primeros de primero. Así se van, no se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Yo le hubiera dicho, Señor, mire, usted sí no sabe pagar. Qué pena, usted sí no sabe pagar, Señor. No, así no. Bueno, está bien, si usted quiere pagarles a todos igual, pero no lo haga así. O por lo menos hubiera dicho, bueno, listo, hagámosle, pero a ver, ¿quién fue el que recibió los primeros insultos? Eso se paga, eso se parece como cuando uno empieza a insultar al cajero del banco. ¿Cierto? ¿Quién se ganó? Pero él hizo exactamente. ¿Quiénes son los trabajadores? Todos. Hay trabajadores. Los creyentes. Hay trabajadores o hay creyentes tempraneros, ¿cierto? ¿Saben? Eso es importante. Qué bueno que los jóvenes están en su campamento.
Qué bueno que hay que hacer un esfuerzo tremendo porque las personas en el día de hoy acepten al Señor jóvenes, ¿o no? ¿Cuántas cosas evitaría uno, cierto? En el día de hoy, la mayoría de las personas, pues sobre todo en América Latina o en África, aceptan al Señor antes de los 18 años. Hay que andarle rápido, porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero entre más viejo se pone uno, más duro. Es más difícil que una persona acepte al Señor en la medida que va pasando el tiempo. Claro, hay de esas conversiones a última hora, ¿no? ¿Cuál es el pago? Amigos, ¿cuál es el pago? ¿Cuál es el pago para nosotros? ¿Cuál sería el pago? La mayoría decimos el cielo, la vida eterna, pero ¿saben que ese no es el pago? Juan, el mismo que escribió estos evangelios, y el Mateo también lo dice, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Saben cuál es el pago? Conocer a Jesús. A veces lo ponemos como en otra. No, el pago no es ni siquiera el cielo. Conocer a Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Se acuerda? Cuando este hombre criminal fue crucificado, o dos que fueron crucificados al lado de Jesús, que uno de estos se arrepintió, ¿recuerdan? Y que Jesús, ¿qué les dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por alguna razón hacemos más énfasis en el paraíso, pero no, el énfasis de la frase es, hoy estarás conmigo. Conmigo es lo importante en el paraíso. Pero sí, hay personas que a última hora conocen a Jesús. Cuando yo prediqué esto y salí de mi iglesia, una señora me dijo, a ver, pastor, ¿cómo así? No me diga que un tipo por ahí que viola a niños y asesina y todo eso, a última hora dice que sí y ya. Yo dije, ay, esta no entendió nada. No entendió nada. ¿Saben que a mí, a ti te pasa lo mismo que a esta dama? Miren, alguna vez, bueno, con frecuencia, me llaman algunas personas de mi congregación y dicen, mire, ¿sabe por qué? Específicamente me acuerdo de una vez, una dama me dijo, ¿por qué no va y ora por mi papá? Está muy grave. Él ya pocos días. Y nada que quiere aceptar al Señor. Pastor, ¿por qué no va y ora? Y bueno, a veces las personas piensan que uno pues tiene algo como mágico, yo no sé, ¿cierto? Entonces, pero yo fui porque, ¿no? Bueno, saludé al Señor y Él me contó un poco de su vida. ¡Qué sinvergüenza! Oiga, un tipo, pero malo. Y entonces yo decía, para mis adentros, Señor, ¿será? ¿Le hago o no le hago? ¿Cierto? Le hablamos de ¿cierto que va a decir que no? Y como esas sorpresas, le hablo de Jesús y que tiene que aceptarlo en su corazón. Y yo que por dentro casi que, qué pena, soy el pastor, pero yo no dice que no, que no, que no. Oiga, porque es que usted hubiera visto lo que ese hombre hizo sufrir a esa familia. Le comparto de Cristo y lo acepta. Lo aceptó. ¿Sabe qué me vino a la cabeza inmediatamente?
Jesús uno, el diablo cero. Jesús uno, el diablo cero. Sí, eso a veces pasa. Nosotros en Colombia particularmente somos sensibles a esa realidad. Porque cuántas veces nos han ganado en el último minuto. ¿Cierto? O los sufridos hinchas de Millonarios. Dios mío. Uno sí tiene que ser muy hincha, ¿cierto? Porque cuántas veces nos han ganado en el último minuto. No es justo. No es justo. Yo vine hoy a decirte esto. La vida no es justa, pero Dios es bueno. La vida no es justa, Dios es bueno. ¿Te atreverías a decirlo, a pronunciarlo? A ver. Bueno, debe ser que no desayunar o no. A ver. ¿Cómo es? Pero Dios es bueno. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esos fariseos que lo estaban escuchando cuando dijo esta parábola. Y Jesús la dijo y él, como hacía en aquel entonces, los miraba como sonriendo, diciéndoles cómo les quedó el ojito. Sí, esperamos recompensas en el cielo, pero saben, aún esas recompensas, dice la Biblia, serán puestas a los pies del Señor. Porque ninguna de ellas las merecemos. Hay algo que yo he escuchado a veces en los creyentes, sobre todo en los funerales, y dicen, ay, bueno, yo sé que el Señor tiene por ahí mansiones en el cielo, pero a mí con que me dé el cuarto del servicio está bien. Hasta donde yo sé, el texto bíblico dice que habrá mansiones y habitaciones en esas mansiones. ¿Para quién? Para todos, por igual. Los obreros tempraneros dijeron, esto no es justo al Señor. Y él les dijo, mire, ¿sabe qué? Tome la plata antes de que me arrepienta y váyase. No sé cuántos son empresarios aquí. ¿Usted se imagina que un señor, un empresario, hiciera esto con sus empleados? ¿Usted lo haría? No, pues si ni le pagan a los que trabajan duro. Pero la vida es así. Hace años atrás, estudiando teología en el seminario, tuvimos el examen final. Imagínense el examen de toda la teología. Eso es como, pues, ¿no? Toda la Biblia. Eso es como, toda la Biblia. Y yo era de los estudiantes, o soy de los estudiantes juiciosos, para que no vean. De los que sí anoto, tomo notas y leo apuntes. Oiga, pero uno ve, aún en el seminario, que llegaban de esos compañeros que, oiga, ¿de qué es el examen hoy? Y uno ahí anotando y todo eso. Nos sentamos al examen de teología. Llega el profesor y dice, voy a hacer unas explicaciones, algunas aclaraciones, porque hay algunos puntos difíciles del examen. Y él empezó a explicar. Y empezó a explicar cosas que no había dicho en clase. Y por adentro yo decía, menos mal lo está explicando, porque donde hubiera preguntado eso. Pero él dijo al comienzo de la clase, al comienzo del curso, dijo, recuerden, lo que yo diga, en el examen final entran lo que yo diga en clase más lo que dice el libro. Pero no le paramos bolas, ¿cierto? Y él explicó y todo eso.
Listo, ahora sí, pensaron a pasar las hojas. El momento tenso. Cuando me llega a mi puesto la hoja, están las preguntas. Cuando uno dice selección múltiple, ¿cierto? Pero todas estaban señaladas la respuesta. Inmediatamente yo dije, brutos, me dieron la del profesor o algo así. Sí, porque algo así. Pues porque me dieron. Cuando vi que todos mis compañeros empezaron a mirarse, está ahí. Todos tenían la respuesta en el examen. Profesor, eso no es justo. Y el profesor dice, yo hice eso porque hice un examen que ninguno de ustedes pasaría satisfactoriamente. Créanme, desde ahí empecé a entender lo que significa gracia. Saben, queridos hermanos, la comparación intoxica. La comparación aún entre creyentes daña el alma. Sí, a mí, ¿por qué no? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí y a él? Les pasó a muchos de los que están en la Biblia. ¿Se acuerdan de Jonás, por decir uno? Va a predicarles que toda esa gente se va a arrepentir. Todos esos sinvergüenzas se van a arrepentir. No, yo no voy allá. No, yo no, porque yo, ¿cómo así? ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento el hijo mayor del papá que que le dio la plata al sinvergüenza ese? Que vino y le puso el anillo y todo eso. ¿Qué dijo el hijo mayor? No es justo. Comparar daña el alma. Santiago capítulo 5, verso 9 dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Queridos hermanos, hermanas, no se quejen. Si tú te quejas es porque te estás comparando. El juez ya está a la puerta. No sé si aquí pasa, pero a veces hasta en cosas pequeñas. En la iglesia, donde yo sirvo, en la colina, una vez un hermano se me acercó al final del servicio y me dijo, ¿sí vio al predicador? Y dije, sí, claro, yo lo invité. Dijo, tiene tatuajes. Y yo le dije, ¿y? ¿Sí vio esa gente que entró al final del servicio? Tenía cortos, shorts, o como decimos en buen colombiano, tenían shorts. ¿No han visto eso? Tenían shorts. Así decimos de aquí. Tenían shorts. ¿Sí vio cómo se entraron al templo con shorts? Yo les digo, ¿y? Pastor, espero que ese joven que dirigió la alabanza, la próxima vez se quite el piercing. Y porque si Dios es irracionalmente generoso contigo, tú y yo somos llamados a ser irracionalmente generosos con el prójimo. Yo pregunté, ¿quiénes son los trabajadores? Pero hay varios trabajadores.
El 90% de las personas que leen ese texto se identifican con los trabajadores tempraneros. Tú lo hiciste. Pero según tengo conocimiento de la Biblia y de la historia de la Biblia, hasta donde yo sé, la mayoría de aquí somos trabajadores de las 5 de la tarde. Tú y yo somos trabajadores. Sí, tú no eres del pueblo que el Señor inicialmente escogió. Somos trabajadores de las 5 de la tarde. ¿Quién te dijo que eras trabajador tempranero? Tú y yo somos trabajadores de las 5 de la tarde. Tu Dios y mi Dios ha sido irracionalmente generoso contigo. El mandato es que tú y yo seamos irracionalmente generosos con el prójimo. Un momento, pastor. Eso no es justo. No, no es justo. A eso se le llama gracia. Tu vida en el día de hoy, no sé cómo está. Pero las iglesias están llenas de gente quejándose y llegando a consumir. Ay, es que a mí no. Recuerda, eres trabajador de las 5 de la tarde. Y el Señor puede hacer con sus bendiciones lo que quiera. Y si has entendido cómo es el reino de los cielos, porque así será por la eternidad, los últimos serán primero. Y los primeros serán últimos siempre. Y se espera que mientras estemos aquí, yo no creo que aún también en la presencia del Señor, esa inmensa gracia que el Señor ha tenido con nosotros, irracional, te mueva a ser irracionalmente generoso con el prójimo. No, pero es que no lo merece, no es justo. Perdón. Recuerda, eres trabajador de las 5 de la tarde. Tenemos un Señor, dice esa parábola. Él sale temprano. No fuiste tú que fuiste a buscarlo. Es un Señor que no solamente dice, bueno, yo salí a las 6 de la mañana y el que se acogió salió y el que no se fregó. No, dice que volver sale a las 9. Y sale a las 12, y sale a las 3, y sale a las 5. Y a todos les paga por igual. Todos tienen el privilegio de recibir por gracia el poder conocer a Jesús. Si eso es realmente valioso en tu vida, tu generosidad será evidente en todo lo que hagas. Querido amigo, amiga, la vida no es justa. No es justa. Pero Dios es bueno. Oremos. Señor nuestro, gracias por ser el Dios que cuenta historias, por ser el Dios que nos habla en parábolas. Señor, gracias por ser el Dios que sale a buscar, que generosamente recompensa, que siendo el Dios del universo, quisiste redimir a tus hijos. Señor, eres el Dios que envió a su propio Hijo
a sufrir maltrato, a ser crucificado por redención nuestra. Señor, sana nuestro corazón. Ilumina nuestro entendimiento si no somos agradecidos con Él, contigo. Si no vivimos una vida de gratitud con el prójimo, de inmensa, de irracional generosidad, porque así es nuestro Padre y así ha sido con nosotros. Gracias, porque nos diste lo mejor, aún llegando a las 5 de la tarde. Bendícenos, fortalece nuestro corazón. Hay pruebas difíciles. A veces el mundo nos cuestiona y nos dice que el mundo, que nuestro Dios no es justo, pero no es así. Y hoy quisiera terminar orando porque en medio de el trabajo de la vid hay sufrimiento. Y a veces estamos dolidos y murmuramos, cuestionamos. Y yo quisiera orar para que el Señor generoso te inunde de gracia, para verle a Él y ver a los demás con esa gracia. Si necesitas algo de esa gracia que solo Dios puede dar, yo te animo que te pongas de pie valientemente mientras todos oramos. Hay momentos en la vida donde yo he necesitado, Señor, ayúdame a verte en medio de esta circunstancia. Señor nuestro, aquí hay un grupo de hermanos, hermanas, trabajadores de la vida. Nos cuesta aceptar la gracia. Nos cuesta vivir por gracia. Espíritu Santo, llena estos corazones de gratitud de los cielos, porque así vamos a vivir por la eternidad. Señor, trae paz a los corazones afligidos. Trae fortaleza. No es fácil enfrentar las injusticias del mundo, pero tú no eres así. Te pido que llenes los corazones de aquellos que necesitan esa paz, esa fortaleza, esa gracia. Señor, pon tus ojos en los ojos de cada uno de mis hermanos y hermanas para ver al prójimo con la misma generosidad. Bendito Dios, Padre y Señor, que sale temprano, que sale en la mañana, que sale al mediodía y sale tarde en la tarde. Te agradecemos por esto. Te bendecimos. Bendice a mis hermanos en sufrimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.